Mesa completísima aquí en Argentina Política. Franco Misraji, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, vamos a hacer una revisión judicial de una causa emblemática, ¿no? Que revela las relaciones espurias entre la justicia, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Me refiero a la causa AMIA, en realidad al caso AMIA y sus diversas causas. Y también vamos a hablar sobre las novedades que hubo a pesar de la feria en el caso de los alimentos, de la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, porque hubo novedades en el fuero contencioso administrativo. Buenísimo, en un ratito nos metemos con eso, pero ya estamos con Diego Genudo aquí en nuestra mesa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo andan? Bueno, bien, acá entretenidos. No vamos a mentir, estamos un poco entretenidos. Tuvimos muchísimas novedades esta semana en el Gobierno Nacional. Tal vez uno de los movimientos más fuertes que no implicó despido de funcionarios fue la conformación de la nueva vieja CIDE. Sí, conocimos la estructura. Sí. Se publicó en 2 decretos, 614, 615. Bueno, hay un intento del gobierno de armar un sistema nacional de inteligencia. Se trabajó bastante en esto. Hay una primera ley que es de la época de la Rúa. En los últimos días de la Rúa, el jefe de la CIDE era un radical que se llamaba Carlos Becerra, presentó esa ley que es como el esqueleto al que todos vuelven, ¿no? Se reforma siempre esa ley. Y lo interesante me parece, además de los 2 decretos que presentó el gobierno y que hay que analizar qué atribuciones van a tener los nuevos agentes, me parece que lo más interesante además es el movimiento político que hay detrás, ¿no? ¿Quién va a manejar la nueva CIDE? ¿Quién pensó esta nueva CIDE? ¿En qué tiene injerencia o no el presidente Milei? Y sobre todo me parece muy importante lo de Santiago Caputo, que es el cerebro de la nueva CIDE de Milei. Esto te lo cuentan en el propio gobierno, él lo pensó y uno dice, bueno, un área tan sensible como son los servicios de inteligencia, una relación siempre conflictiva con la política, la diseña o la piensa un asesor. No estamos hablando ni de un ministro, ni del jefe de gabinete, ni del presidente, es un asesor simplemente del gobierno que tiene un apellido muy importante y es Santiago Caputo. Él lo pensó, me decía alguien el otro día de Casa Rosada, en espejo si querés o inspirado en el sistema estadounidense norteamericano, en la CIA y en el FBI, ¿no? De hecho hay 4 divisiones donde se divide la CIDE. Antes era una sola división, ahora tienen 4 divisiones. Una de esas divisiones está en espejo con la CIA, es el Servicio de Inteligencia Argentino. Las siglas son distintas, Claro, una es CIA con error de ortografía. Claro, esta es un CIA con S, pero busca eso, emparentarse con eso. Y después también está la Agencia Nacional de Inteligencia o Agencia Nacional de Seguridad, que se referencia más en el FBI, ¿no? Eso fue lo que pensó Caputo. Claro, alguien que no tiene ningún antecedente, no tiene experiencia en el cargo, podemos decir que está detrás de la batalla cultural de las redes sociales, no sé si los trolls del ejército de Milei en las redes sociales, pero experiencia en esto no tenía. Sin embargo, él ahí mandó, por un lado, al nuevo jefe de la CIDE, que reemplazó a un hombre de Nicolás Pose. Cuando se fue Nicolás Pose, ¿quién ganó poder? Santiago Caputo. ¿Quién se quedó con la CIDE? Santiago Caputo. ¿Quién puso el nuevo jefe de la CIDE? Santiago Caputo. El nuevo jefe de la CIDE es un desconocido, se llama Santiago Neifer, tiene antecedentes públicos muy poco conocidos, se sabe, Sergio Neifer, había trabajado con Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas. Sí. Ese es todo el antecedente, y había sido amigo del papá de Santiago Caputo, que era un escribano. Claudio Caputo falleció hace no tanto. Bueno, el nuevo jefe de la CIDE es un nombre y un hombre de Santiago Caputo. También mandó él ahí a una funcionaria muy importante que trabajó en la Ley Bases, que es María Ibarzábal, ¿no? Murphy, alguien que tiene un perfil muy bajo, pero le responde directamente a Caputo y trabajó en todos los temas centrales, tanto en la Ley Bases como en el paquete fiscal, estuvo negociando. Te agrego algo, Sí. Ibarzábal es la esposa de uno de los mejores amigos de Santiago Caputo. Bueno, ahí tenés ya, digo, no solo pensó Santiago Caputo esta nueva CIDE, sino que mandó a confeccionar la nueva estructura a 2 personas de su extrema confianza. Sergio Neifer es el nuevo jefe de la CIDE, María Ibarzábal
casi también un apéndice que venía de un estudio jurídico muy importante, estudio jurídico que asesora, bueno, Franco debe conocer, que asesora a empresas, que también talló en la confección de la ley bases, donde sabemos que las empresas casi que redactaron una ley a su imagen y semejanza. Bueno, esta funcionaria estuvo en la elaboración de la CIDE. Y después está José Luis Vila, que es un funcionario, si querés, el único que conoce del tema, porque trabajó para todos los gobiernos, también de perfil muy bajo, pero trabajó para Alfonsín, para De la Rúa, para Duhalde, para Néstor Kirchner, para Cristina. No es el que conoce de verdad de toda esa temática, de todo lo que están mencionando. Es el que conoce de verdad y que además fue noticia el año pasado porque hubo un explosivo que detonó en un domicilio que le pertenecía a él. ¿Se acuerdan de la banda de Super Mario Bros? Bueno, toda una pelea donde el propio gobierno de Cambiemos espiaba a los funcionarios de Macri. Sí. Bueno, no solo los espiaba a todos, a Larreta, Santilli, a Vidal y obviamente a Cristina Kirchner, a la oposición, esa especie de mafia parapolicial donde había policías, espías, algunos habían pasado por el gobierno de la ciudad, sino que colocaron un explosivo en la casa de José Luis Vila. Bueno, ahora José Luis Vila es el hombre que confeccionó esto. Él no va a estar en la CIDE porque tiene un cargo que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero sí es el que bajó a tierra, no sé si hablar de los delirios de Caputo, de Santiago Caputo, pero el que bajó a tierra el plan de Caputo, porque tiene, como insisto, digo como lo marco, mucha experiencia. Lo llevó Guillermo Francos a trabajar, hoy tiene un lugar en la Casa Rosada, y es el único que conoce del tema, trabajó en inteligencia, trabajó en defensa. Pero digo, el poder de Santiago Caputo me parece que, si bien lo vemos en las redes sociales, detrás de escena no para de crecer. Incluso uno podría decir, ¿quién es el mayor sostén hoy de Luis Caputo? ¿No? Bueno, el presidente, pero el presidente y quién más. Y Santiago Caputo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante. Además, conviven en esta nueva CIDE, o parece que van a estar obligados a convivir, gente que muy cercana a Antonio Jaime Estiuso, que trabaja con él, y gente que se llevó mal y se enfrentó mal con Antonio Jaime Estiuso. Por eso, esto es una caja de sorpresas lo que va a pasar con la CIDE. ¿Van a poder trabajar juntos o no? Hay mucha gente que dice Estiuso va a manejar la CIDE, su gente va a trabajar en la CIDE. Ahora, cuando uno ve quién confeccionó esta CIDE, está José Luis Vila, que se enfrentó durante el gobierno de Cristina. José Luis Vila se enfrentó con Estiuso y dijo, Estiuso es como Aldo Rico, se levantó contra el presidente, ¿no? Hubo un choque muy fuerte en ese momento entre este dirigente radical ligado al Cotino Siglia y Estiuso. Todo esto, obviamente Cristina Fernández de Kirchner lo conoce de primera mano, porque fue el hombre de Cristina en ese momento, después de la ruptura que hubo con Estiuso por el memorándum con Irán. ¿Se acuerdan lo que fue? Parrilli a la CIDE, bueno, la muerte de Nisman, todo ese periodo tan dramático en muchos sentidos, tan oscuro en muchos sentidos. Bueno, en esa oportunidad José Luis Vila dijo, Estiuso se levanta contra la democracia. Me tocó vivir una segunda Semana Santa, dijo. El protagonista fue Estiuso. Ahora, sin embargo, hay otra gente ligada a Estiuso que supuestamente tiene mucha relación con Santiago Caputo a través de Emiliano Jacobiti. Hay un personaje que se llama Lucas Nejamquis, que hoy está muy ligado a Antonio Jaime Estiuso, que trabaja con él, pero que trabajó 10 años en el Frente para la Victoria, que trabajó 10 años muy cerca de Juan Manuel Abal Medina. Y después está el Tata Joffre, también, que uno lo puede decir, es un hombre claramente de la derecha, grabó el video del 24 de marzo, pero durante el apogeo de Estiuso a Tata Joffre lo procesó Sandra Arroyo Salgado, que era la esposa de Nisman, ¿no? Por pincharle los mails, ¿no? Digo, a Cristina, a Timerman, acusado a Alberto Fernández, de espiar a todo... con Pagni, digo, es una causa que estuvo abierta muchos años y que después de la muerte de Nisman se termina dando vuelta con una decisión de Sandra Arroyo Salgado. Sandra Arroyo Salgado procesa a Joffre y a otro grupo de periodistas en el 2012 y cuando cambia el gobierno en el 2016 dice, no hay nada de esto, no hay pruebas, no hay nada, pero bueno,
Eso lo hizo sola, eso lo hizo en a su las momento, órdenes de, a las órdenes o en relación. o en acuerdo con. Se sabe que Nisman tenía una relación con Estiuso que era muy estrecha, pero muy estrecha. Bueno, recomiendo ver el documental, está bueno para entender Sí. un poco mejor el documental que hay, está bastante bien. Habrá un montón de críticas para hacerle, pero ahí cuando uno ve a Estiuso y lo que plantea el documental, te das cuenta, digamos, Era por de dónde un- venía esa relación. De una dependencia absoluta, Absoluta. de Nisman con respecto a Estiuso. Pero digo, es un experimento muy grande lo que va a pasar con la CIDE. Obviamente la oposición dice la van a usar para perseguir a los opositores. En Casa Rosada te dicen que no, que hay un intento de profesionalizarlo. Pero me parece que lo que surge como dato importante es que Caputo junta a sectores enfrentados con Estiuso y a colaboradores directos de Estiuso. Yo no sé cómo puede salir esto. O hay una tregua entre estos sectores o puedes terminar muy mal. A ver, hay gente que estaba vinculado al Código Civil, que ya estaba, y había gente vinculada, si querés, también a Estiuso, que sigue estando. Hay que ver cómo se llenan los casilleros vacíos y la puerta que abrieron con esta decisión que está en uno de los decretos del Boletín Oficial es dejar que vuelvan a entrar agentes que se habían ido. Y hay que ver cómo se juntan, ¿no? Todos esos actores en esta nueva CIDE. Como bien decís, tiene 4 áreas descentralizadas que van a acompañar y cuya cabeza va a ser Sergio Neifer, ¿no? Vamos a ver cómo se acomoda eso. Que no es un especialista en temas de inteligencia. Para nada. Después ahí hay un tema que acabas de nombrar, que a mí me resulta interesante para pensar los servicios de inteligencia, que es el tema del 2001, o es el tema de la Rúa, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo? El modelo de la Rúa era un modelo cerrado, o sea, que manejaba los fondos sin ningún tipo de transparencia, algo que cambió después de lo Sí. que pasó con De la Rúa. Después del 2001, no sé en qué año se abrió eso, no sé, en 2005, 2006 me parece. Hay un dato igual. Esa decisión de 2001 es la última, según los especialistas en inteligencia, que se hizo con consenso democrático entre todos los partidos. Lo ponen como ejemplo. Lo de abrir. No, lo de ponerse de acuerdo entre todos los sectores para sacar una ley de inteligencia acorde según las distintas voluntades. Lo que No, pasa lo es abre que- Alberto Fernández, creo, perdón, ¿no? Lo de abre los Alberto fondos, Fernández. No, primero Cristina, primero después Cristina. Mac lo vuelve a imponer, después Alberto Eso, Fernández lo claro, vuelve a el imponer. final de Cristina, el final Claro, del gobierno Macri de Cristina. apenas asume y pone a su amigo, lo cierra de nuevo. Exacto. Y Alberto, Lo abre Alberto y ahora abre lo vuelven a Alberto. cerrar. Y ahora lo vuelven a cerrar, porque digo, Sí. yo pienso en el modelo de 2001 era un modelo cerrado. ¿Y la CIDE para qué se usaba? Para espiar, para comprar voluntades, hay que recordar el caso de las coimas en el Senado, Sí. para conseguir los votos para la reforma laboral en el gobierno de la Rúa. Se usaron 5 millones de dólares de la CIDE. Mario Potacuarto, alguien de origen radical también, Sí. que era un funcionario muy importante de la CIDE, contó que fue a buscar 2 valijas y un bolso con 5 millones de dólares cerrado y lo llevó para pagarle a los senadores para conseguir ese voto. La ¿no? CIDE de Santibáñez. La era, ¿no? famosa Banelco, ¿no? Que denunció Moyano en su momento, Cafiero contó que había escuchado algo por el estilo, pero esa era la CIDE. ¿Quién estaba al frente de la CIDE? Un banquero, que era Santibáñez. Claro. ¿Y qué otro caso escandaloso hay? Bueno, la intervención de los funcionarios de la CIDE para salvar a Eduardo Escasani, el titular del Banco Galicia en su momento, Sí. que estaba involucrado. Ahí también hubo una causa. O sea, una CIDE muy oscura en todo sentido, no solo por el accionar y el proceder, sino además por el manejo de la guita. Así que si uno querría, digamos, uno dice, bueno, tiene que haber inteligencia en un país, y sí. Sí. Ahora, ¿tiene que ser cerrado o tiene que ser abierto esos fondos? Bueno, es una discusión. El modelo del 2001 fue preocupante. Y antes de eso estaba Anzorregui, que fue involucrado, fue procesado por el tema Lamia también. Sí, por el Estuvo encubrimiento. 30 años, por Por el encubrimiento. encubrimiento. Sí. Era el anterior jefe de la CIDE. lo usaron- Condenado. Lo usaron para eso la CIDE. O sea, por eso no es un tema menor, No. es un tema central de la política en general, de la política argentina en particular. ¿no? Te agrego también el vínculo con la justicia, que vuelve a abrirse la posibilidad de que la CIDE sea auxiliar de justicia, algo que durante el gobierno de Alberto Fernández se había sacado justamente por la connivencia que había en el armado de causas entre los servicios de inteligencia y la justicia, sobre todo de Comodoro Pi, ¿no? No, y aparte se anuncia la CIDE, porque se vuelve, antes era la AFI, hasta hace 3 días era la AFI, se vuelve a anunciar con ese nombre la CIDE en la semana de los 30 años del atentado a la AMIA. La CIDE fue protagonista Ahí de todo lo que tenés fue el razón, es verdad, encubrimiento es verdad. al atentado a la AMIA. Terrible, ¿no? Sí, y después hay que ver un poco lo que decía Franco, la relación con el nombramiento del hijo en la Corte Suprema, alguien que siempre tuvo relación con los servicios de inteligencia en los últimos 20 años, desde que es juez,
siempre tuvo las escuchas, siempre tuvo información privilegiada, que después se difundió a través de medios amigos. Digo, es una instalación, medio de comunicación, servicio de inteligencia, tribunales federales de Comodoro Pi. Eso de envidia porque no salís a trotar por Palermo vos. Y Majul sale a trotar y le caen sobres con info. Bueno, ese vínculo, bueno, Bueno, es yo clave para no explicar creo la democracia. no creo que lo esté haciendo más en este momento, pero hasta hace unos meses se lo veía muy seguido cenar en un importante restaurante de Puerto Madero a Ariel Lijo, su hermano Freddy Lijo, de que mejor ni mirar su currículum, y Guillermo Coppola, una mira. persona que dicen que tiene aceitadísimos vínculos con los servicios de inteligencia y sobre todo con Antonio Jaime no, Estiuso. hay un viaje, me parece, ¿eh? Sí. También, hay un viaje en un avión, no sé si a España, donde iban Coppola, el hijo, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay que mirar eso. Yo te diría, hay que mirar la AGN también. La Auditoría General de la Nación. Bueno, en la Auditoría General de la Nación está desde tiempos inmemoriales un señor que se llama Javier Fernández, Claro. que era el nexo de Estiuso en su momento. Después creo que esa relación se rompió, se resintió, con los servicios de Bueno, tal vez inteligencia, con la en justicia. el mismo momento tal vez que fue este otro episodio que contás, ¿no? Puede Cuando- ser que en ese momento cuando Javier Vila Fernández rompe dio alguna también. entrevista y dio a entender que había habido alguna ingratitud de parte de Estiuso con él, pero digo, era también un anexo. Entonces, de Estiuso, de la CIDE de Estiuso, que obviamente atravesó indemne todos los gobiernos hasta el 2013. Digo, Estiuso convivió con Néstor, con Cristina hasta 2013, y ahí es el gran conflicto por el memorándum con Irán. Pero por eso digo, esto es un experimento que hay que verlo. Caputo tiene un rol central. Yo creo que el nombramiento del hijo hace sistema con todo esto, hace juego con todo esto, no es algo que no tiene nada que ver, es un diseño de poder donde Milei se apropia de una estructura que lo precede, ¿no? Claro. Abreva en la casta, podemos decir, Milei. Claro, no claro. es que trae gente nueva, Tata Joffre, ¿no? Trae lo que anda disperso, lo suma a su esquema de poder, llama al hijo como ministro, y en la AGN también ahí hay una pelea, quién va a ocupar el lugar que queda pendiente. Pero en todos esos lugares hay gente ligada a los servicios de inteligencia. Esto es así, digo, la sociedad muchas veces no conoce, pero después, bueno, creo que Carlos Pañi decía, no hay un hecho importante en la Argentina donde los servicios de inteligencia no tengan incidencia. Y sabe la materia, ¿no? Por eso, él decía eso, no hay nunca un hecho importante en el que los servicios de inteligencia no tengan algún tipo. Podemos hablar de los cuadernos de Centeno y así podemos hablar de 1000 casos, ¿no? Sí, recientes, sin duda. Hay dos datos de Santiago Caputo que me contaban hace unos días, que en privado, por un lado, repite él que es anglófilo, que es fanático de todo lo que sea Estados Unidos. Digo, en esto se inspira esta nueva CIDE y además esta corte de 9 miembros que está impulsando el gobierno. Para la mayoría automática, similar a la de Menem, los 9 miembros de la Corte, pero además porque quieren imitar una Corte de Estados Unidos. Es por la locura que tiene Santiago Caputo y también Javier Milei de todo lo que es Estados Unidos. Por eso es esta nueva CIDE que uno ve y tiene, como bien vos decías, similitudes con el Servicio de Inteligencia norteamericano. Y después hubo alguien que lo escuchó decir a Santiago Caputo, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubiese elaborado esto? Y a mí me hubiese gustado ser servicio. Bueno, eso semana dijo. después vemos esta CIDE y este impulso con el Ay, cerebro de la ¿quién CIDE. quiere ser bombero? Bueno, hay gente que quiere hacer servicio de inteligencia. Nicolás Pose, yo creo que hizo muy poco como jefe de gabinete, pero algo que había hecho era reunirse con el jefe de la CIA, Es verdad. que había ido a Brasil y vino acá y se encontró con Pose. Después Pose viajó a Estados Y Unidos. estuvo en Langley, en la sede de la CIA. Eso fue Exactamente, raro, fue exactamente. solo a eso. Por eso, él había... Pero eso es Milei, eso es algo, ¿no? Eso debe tener que ver con el dispositivo de poder. Bueno, eso es perdón, Milei. lleva a Milei ahí. Lo que se ¿no? denuncia es que Santiago Caputo, y además lo que salió fue que Karina Milei vivió una situación de espionaje de parte de la gente de Pose. Pero también lo que se sabe es que Santiago Caputo fue uno de los que sufrió, digamos, espionaje de parte de Sibor y Pose. Pose dice, a mí me echaron porque no quería espiar. Yo, por eso me echaron. Claro, eso es lo que dice Pose, pero el otro lado del gobierno dice, no, la espiaste a Karina, que eso fue lo fuerte que sale,
pero también se sabe que uno de los que sufrió este supuesto espionaje de Pose es Santiago Caputo. Pues es que Es el un mundo primer de- viaje, perdón, una cosita cortita, el primer viaje que hace Bolsonaro a Estados Unidos también va a la CIA, va al Langley, y eso era raro. No era normal, digamos, que se visite y que haya una relación tan directa o que se visibilice una relación tan directa con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En este caso, la relación con la ultraderecha Bueno. internacional, Steve Bannon, Bolsonaro, Milei, etcétera. Ahí hay algo, y Caputo como jefe de los trolls y todo ese movimiento, es muy probable que sea él el interlocutor con la CIA y con ese movimiento. Bueno, el debut de Para mí. esta nueva CIDE es la seguridad de Milei. Digo, esta semana surgió fuerte la versión de que hubo un hecho en la ciudad de Buenos Aires de amenaza contra Javier Milei, muy importante, que estaría relacionado a los movimientos geopolíticos de Milei. Esto lo contó una altísima fuente del gobierno. Después le trataron de bajar el copete, Adorni públicamente dijo no pasa nada, la Casa Militar, que es la que cuida la seguridad del presidente, dijo no pasa nada. Hoy hubo una reunión que todavía no se sabe por qué, de Patricia Bullrich con Guillermo Francos y varios titulares de la Fuerza de Seguridad, estuvieron reunidos en Casa Rosada, hasta hace un rato, que yo creo que ya habrá terminado, no se sabe todavía la temática. Se entiende que es por la seguridad del presidente. Empieza a haber unos movimientos. Hoy en el acto por la AMIA, la gente que fue todos los años a los actos de la AMIA me dijo hoy, nunca vi este tipo de seguridad para con un presidente. Me contaron que había 2 anillos de seguridad, gente muy llamativa, con handy, lejos, mirando, y además 2 anillos. Decía que te cruzabas policías de civil en cualquier lugar en el acto. Dice, nunca se ve así. Evidentemente va a haber algo nuevo o novedoso sobre la seguridad de Milei, o algo va a crecer. Por ahora lo están negando, tratan de dejarlo por abajo. Yo entiendo que en cualquier momento esto va a empezar a crecer, porque algo va a pasar, porque aparte estamos viendo movimientos en diferentes lugares del mundo. Digo, el Servicio Secreto de Estados Unidos acaba de publicar la CNN que dice que denuncia que Irán tenía la intención de eliminar a Trump. Vemos en un diario iraní que salen a responder al presidente por el juicio en ausencia y por declarar a Hamas como terrorista. Digo, empieza a haber ciertos datos. Sí, igual no hace falta reestructurar la CIDE, ¿no? Tal Digamos, cual, por tal esa cual. Por eso razón. que este es el debut de la CIDE, podría ser ¿no? Cuidar esto. Bueno, hay menciones, nos podemos tomar de los decretos por los cuales se crea la CIDE y se disuelve la AFI, donde se hace mención a posibles ataques terroristas, se menciona el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso no es ingenuo, sino que justamente viene a dar cuenta de algo así como esta AFI, así como estaba, no servía para nada, por eso necesitamos recrear todo esto desde cero. Es un poco esa la tesis, ¿no? Y estamos hablando además de un espacio que está cruzado por las operaciones y las contraoperaciones, digo, viniendo a cuenta de lo de Pose, lo de Caputo, de Claro. qué hizo, qué no hizo, si se espió o no se espió. A ver, a la luz de las personas que están volviendo, y uno no hace más que abrir signos de interrogación sobre ¿para qué están haciendo esto? ¿Para qué de vuelta el vínculo con Comodoro Pi? ¿Para qué quieren crear una fiscalía vinculada al mundo de la inteligencia, al Poder Judicial? ¿Para qué? ¿Para qué están metiendo de vuelta el Poder Judicial allá dentro de esto, de vuelta? La discrecionalidad de los fondos. ¿Para qué? Bueno, son todos interrogantes que, a ver, se van a responder cuando vaya avanzando el tiempo y veamos cómo se van colocando las piezas de este gran rompecabezas. Y falta un nombramiento todavía, que es el director de esta Dirección de Asuntos Especiales, que sería la dirección que va a controlar las otras 3 áreas. Recordemos, son 4 áreas. Ese nombre todavía no está. Me dicen que va a ser un juez federal, que se va a tener que tomar licencia como juez para asumir acá. Todavía no está el nombre, hay que ver qué pasa y quién es y de dónde viene ¿Qué ese pasa juez con los federal. servicios de inteligencia del ejército? Eso está también de la Fuerza Armada. Están... Es así, en lo que surge de los decretos, lo que tiene que ver con las 2 direcciones, la DINIC y la INEAM, vinculadas al mundo de la inteligencia, que siempre tuvieron una dependencia funcional con la AFI, ahora además tienen una dependencia económica con la CIDE. Van a tener que presentar sus proyectos de inteligencia, sus planes, ante la CIDE, que va a tener que supervisarlos y definir ahí su presupuesto. Me decían, hay que ver si los jefes policiales y militares van a estar dispuestos a ceder ahí respecto a ese tema, porque también, consultando gente del mundo de la inteligencia, me decían, cuando se presenta esta dependencia funcional, te presentan un informe recortado de aquello que están avanzando o elaborando. Bueno, acá, a partir de la dependencia económica, se puede tener una dependencia funcional mucho más profunda. ¿Y qué va a pasar allí? Bueno, es otro signo de interrogación que se abre. Es un tema clave ese, porque van a trabajar por misiones. O sea, el control de la caja va a ser muy estricto. Entonces, O sea, los la firma agentes, es de Neifer nada más. los agentes van a tener una misión
y van a tener que demostrar que están avanzando en esa misión. Y ahí van a poder pasar a un segundo momento en el que van a recibir nuevos fondos, pero no se van a entregar fondos para todo. Ilimitados o para cualquier Exactamente, exactamente. Igual hablan de misiones urgentes también, o sea, dan pie a situaciones no previstas. Por lo tanto, ahí habrá que ver Eso es también cómo razonable, administran. Claro, un secuestro, ponele, Sí, pero va a haber un control, me parece. Va a haber un control de la CIDE, de Neifer, de Caputo sobre la tropa de la CIDE. Y otro tema es la contrainteligencia interna, ¿no? Que se abre también con esto de considerar la contra, porque hay una reconceptualización de los términos inteligencia y contrainteligencia en los decretos que se publican, y ahí también me daban cuenta de, bueno, ojo, porque adentro del concepto de contrainteligencia, donde se habla de atentados contra la seguridad o la democracia, podría entrar cualquier cosa, teniendo en cuenta, por ejemplo, el planteo que tuvo el gobierno y Stornelli con respecto a la manifestación del 12 de junio contra la ley bases. Hay que ver también cómo se utiliza este instrumento, ¿no? Claro. Y, a ver, veíamos este tema de Santiago Caputo, ¿no? Como un asesor que está atrás de todo esto, Armando, y cada vez más firme. ¿Vos lo ves así de firme? Digo, se trata de un gobierno que contrata gente un día y a los 4 los despide, ¿no? Sí. También. Yo creo que es una persona clave del esquema de Milei, junto con su tío, con Luis Caputo, y después con otro personaje también que no se lo ve, y en eso se parece a Santiago Caputo, que creo que lo mencionamos, que es Demián Reidel, que es el presidente del Consejo de Asesores famoso del que todos los días echan a uno, ¿Vos ¿no? viste? ¿Para qué lo armaron? Es la pregunta. Bueno, lo armaron Para echar gente. Lo armaron como una estructura paralela a Luis Caputo, ¿no? Milei dijo en varias oportunidades: yo hablo con Reidel y con ese consejo de asesores las cuestiones estructurales. Con Caputo es el minuto a minuto, lo coyuntural, pero lo importante lo hablo ahí. Bueno, se va Teddy Karagossian, antes se había ido Espotorno, los echan, y hoy hay un tuit de Milei que es muy fuerte, ¿no? Y que habla también de la sintonía, de la sinergia, de la simbiosis entre Milei y Reidel. Pero el chabón habla de traición. Sí, De no, traición. y habla también hasta de que querían llevarse datos para su consultora, digo. Sí, Rosa, el usa de corrupción, Es claro. un montón. Eso es en el caso de Ah, Espotorno, Espotorno. y Ferreres, ¿no? Porque Claro. Espotorno trabajaba con Orlando Fer- Ferreres. claro. Es un economista de su equipo. Uno que históricamente- traicionó porque quería afanarse, tuit de Milei, Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría, punto. El otro lo hizo para, después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y hoy intelectualmente muy deshonestos. Bueno, Eso con es. Ferreres están muy calientes porque hace algunos días anunció que se viene un plan Bonex. Están hirviendo en el gobierno con esa declaración de Ferreres, claro, socio de Espotorno, de alguna manera, del ya renunciado Espotorno. Y ahora Teddy le tocó, la Sí. mala. Bueno, lo de Karagossian es muy fuerte porque nadie puede pensar que haya ido al programa de Feynman y que nadie supiera lo que iba a ir a decir. No, claro. Estaba claro que iba a ir a decir eso. Pero bueno, Milei lo despide. Hay que ver qué pasa con Reidel, porque Milei lo piensa para el Banco Central, lo piensa en juego con Sturzenegger para una segunda etapa sin Luis Caputo. Es muy fuerte cómo los despide. Y muchos dicen, bueno, ¿cuál es la tarea de Reidel? Porque Milei todo el tiempo dice, estoy escribiendo libros, lo lleva de viaje, lo tiene como jefe de asesores. No se le conocen prácticamente antecedentes laborales. Cuando Mirá, cuando no ves el sabía currículum, desde 2018, esto me lo decía alguien que sabe cómo funciona el Consejo, desde el 2018 no tiene ningún Trabajo, trabajo. no agarra la pala de 2018. El último trabajo fue el ¿Quién 2018. pudiera? En el gobierno adentro dice que es como una especie de ministro de tecnología, donde él te da Sí. las relaciones con Elon Musk, Sí, Zuckerberg y eso es demás. cierto, eso es cierto. Él lo asesoró y lo guió. Pero de muchas veces laburar, en Silicon Valley. ni Los noticias. últimos 6 años no se sabe qué vivió. Es como Victoria Villarruel, virgen de Queen, ¿no? Gracias, Diego, Gracias, como siempre. Carla. Nos vemos el martes. Vamos a un breve corte y después seguimos con más Argentina Política.